El futuro no está escrito. Es una exposición que ha llamado muchísimo la atención en Monterrey. Y pues hay varias razones. Una de ellas, no nombraré las otras porque ni sé cuáles son. No. Una de las razones creo que vuelven que esto pues algo muy destacado es el hecho de que es muy difícil, viendo en retrospectiva, es muy difícil ubicar una exposición fotográfica con este nivel de ambiciones, que pretenda aglutinar en un solo espacio, aparte de un espacio esplendoroso, como el marco, que es una joya arquitectónica. Es maravilloso que nosotros tengamos un museo así, ¿eh? Es un señor museo. Bueno, casi no ha habido exposiciones de este nivel, que sí las ha habido, y vaya, grandiosas, pero están en el pasado, ¿eh? O sea, grandes exposiciones fotográficas, naturalmente, que fueron las que organizó García Murillo en el Museo de Monterrey. O sea, eso fue imponente y arrasó con la atención, porque García Murillo, y él me lo ha contado personalmente, contaba con la mejor disposición del empresariado regiomontano para armar las mejores acciones de carácter artístico, sin límite, sin cortapisas. Y además, esto es muy importante, sin censura. Por eso, estas exposiciones que en su momento organizó con tanto éxito García Murillo permanecen en la memoria de muchos. Hablemos de Mapplethorpe, pensemos en Cindy Sherman. Incluso hay una exposición monumental que fue la primera gran exposición de Juan Rodrigo Yaguno que se llevó a cabo en el Museo de Monterrey. Entonces, lo que quiero decirles es esto. Esta exposición que se presenta ahora mismo en Marco es algo que yo acabo de hablar con la muchacha de allí, de la librería de Marco. ¿Dónde está el catálogo? Todavía no está. Va a ser un señor catálogo. Hay voces, en términos artísticos, voces geniales en esta exposición. No es necesario decir que ahí está Venegas, no es necesario decir que ahí está Yaguno, Aristeo. O sea, es como una lucha en jaula esto. Es en grande. Es un gran logro dentro del ámbito del arte fotográfico en el norte de México. Una auténtica exposición magna. Yo he querido acercarme con toda esa humildad que me da a traer pues, un microfonito y grabar unas cuantas cosas. Entonces quiero contarles, antes de que escuchemos esta entrevista que les voy a presentar, que es una entrevista con Juan Rodrigo Yaguno, que es mi amigo él desde hace muchos años. Fuimos becarios juntos, incluso. Viajamos en algún momento juntos. Él era asesorado por Graciela Iturbide y por Ortiz Monasterio. Ellos eran sus tutores. Mi tutor era Guillermo Samperio, pero yo me acuerdo que allí nos encontrábamos con Mario Lavista, con gente así. Bueno, pero eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es la actualidad de Juan Rodrigo Yaguno, que ha madurado una ruta magnífica de retrato y ha recorrido, pues, digamos que rostros de toda índole. De modo que, pues, su legado es de altísimo nivel. Y, pues, yo quise acercarme y hacer una entrevista. Sabemos que, pues, mi amigo Juan también es muy parco. No es una persona a la que le guste mucho hablar. Pero, bueno, quizás por amistad me dijo, órale. Y sus respuestas son muy cortas y todo. Entonces, como se iba a hacer en el Marco y yo no cargo con gran equipo, trato de microfonear bien, eso sí. Que no sea un cochinero, ¿verdad? Tampoco. Y tampoco estar grabando con un teléfono pelón. No, pues no soy tan imbécil, ¿verdad? Pero digamos que microfoneo, pero tampoco soy, tampoco llevo un equipo radiofónico.
Es una cosa leve. De modo que en lugar de disponer de 2 lavalier, dispuse de 1. Por tanto, mis preguntas no aparecen. O aparece mi voz, pero como difuminada y todo eso. Entonces le dije a mi amigo Checo Becerra, que es el que produce este programa en realidad. No lo produzco yo. Yo lo grabo y yo hago, digamos, algo del contenido, pero lo edita y lo perfecciona y lo vuelve radio mi amigo Checo Becerra. Eso lo he reconocido siempre. Y tenemos pues toda la vida trabajando juntos. O sea, no saben. Desde los tiempos de Caballo de la Noche y la Hora Nacional, en los que se formó la Hora Nacional, que estamos ahí trabajando juntos Checo y yo. Bueno, pero eso también es otra historia. Lo importante es que las respuestas yo las capté en pedacería. No están perfectamente, digamos, empotradas, eslabonadas. No han sido refiladas. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Como ocurre en muchos documentales, tú lánzalo como va. Y va a cuajar. Porque lo importante es que es Juan Rodrigo Yaguno. Busquen ustedes cuántas entrevistas hay con Juan Rodrigo Yaguno. Y pues prácticamente no hay, porque él mismo no le gusta ser entrevistado. Entonces hay un cierto elemento de mérito ya en la existencia misma de esta entrevista. Entonces les presento ahora, dentro de la ruta de la exposición El futuro no está escrito, que se presenta en marco, esta entrevista con el fotógrafo, el magnífico fotógrafo Juan Rodrigo Yaguno. Y agradezco, por cierto, a Tere Martínez la paciencia para hacer posible esta entrevista y el apoyo que me han brindado ahí en el marco para realizar estos materiales, que vienen otros. Pero por lo pronto, bueno, pues aquí está. Vamos al primer asunto, que es el asunto de el valor del retrato, por parte de Juan Rodrigo Yaguno. Va. Los curadores de la exposición son Mauricio Mayé y Ariana Romanetti. Andaban buscando visiones de Nuevo León, diferentes ángulos, ¿no? Y llegaron a mi estudio y empezaron a investigar. Pues yo tengo más de 30 años enfocado en el acto del retrato. A mí en lo único que me interesa en la fotografía es el retrato fotográfico, ya sea en locación, en mi estudio, es registrar mi época a través de los rostros, como otros fotógrafos como Aristeo, que retrata la vida en la calle, retrata una época. A mí me interesa retratar mi época a través de retratos y me da igual de emoción retratar a estos personajes que vemos aquí o a un Octavio Paz, una Leonora Carrington, a mis papás, a mis amigos. Es como, te digo, el acto de... A mí me interesa en la fotografía que la persona esté consciente de que participa en un acto fotográfico y al serse partícipe de ese acto se transforma. Para bien o para mal hay una transformación. Si yo te tomo una foto a ti sin que te des cuenta, eres uno. Pero si yo te digo, oye, Gabriel, ve a mi estudio, te voy a hacer un retrato, ves a la cámara, hay un cambio de ti. Y ese cambio es muy revelador de las personas, ¿no? Por ejemplo, ves esa parejita, al saberse que les iba a retratar, pues se ponen como si estuvieran en un estudio fotográfico, así de enamorados, ¿no? Y entonces este proyecto, estos curadores investigaron mucho y les interesó mucho el trabajo, pero este proyecto que la gran parte no se han exhibido, el 90% es la primera vez que se exhiben, les encantó este proyecto y yo tengo como 1600 negativos de este proyecto que hice en el 91, que se llama Retratos de Domingo, lo hice aquí en la Macro y en la Alameda, y los domingos yo montaba un estudio al aire libre e invitaba a la gente a retratarse y en esa época la mayoría de la gente me dijo que sí, como que ahorita a lo mejor fuera un poco más complicado, pero en esa época estaban fascinados de que los tomara en cuenta la mayoría de la gente. Y es un registro durante un año de la gente que iba a la Macro o a la Alameda los domingos, ¿no? ¿Sí? Entonces tú ves desde pues mamás, vendedores, parejas, vaqueros, aquí, mira, párate, hay de todo, por ejemplo, este de los transportistas del norte, niños, de todo, y ve cómo hay una transformación. Esos niños al saberse fotografiados, pues sacan una felicidad tremenda. Esta pareja así de toda confianza, la postura, hay toda una transformación en el acto fotográfico y un documento bien interesante, ¿no? Y bueno, pues acá, en esta segunda participación, lo que cuenta Yaguno es cómo rompe esa amplitud, esa diversidad con la que trabajaba originalmente y
entrando en los años 80, pasa a definir el que sería su formato fundamental, porque hay algo que ustedes lo ven, por ejemplo, en la música. Pues si ustedes piensan en Lisandro Mesa, pues Lisandro Mesa tiene un molde, un modelo particular en el que él se desarrolla. Trabaja la cumbia y en la cumbia pues hay un predominio de los estribillos, hay un constante movimiento alegre, hay poco espacio para los tonos menores, cosas así. Ese predominio de ciertas formas en la cumbia que definen pues a Lisandro Mesa, pues es lo mismo que ocurre cuando, y si se habla, no sé, de la música barroca, del bajo continuo y todo eso, pues es lo mismo. O sea, todo el arte funciona a base de formas y fórmulas. Y en el caso de Yaguno, él trabajaba muchos formatos distintos y un día se definió por el retrato, donde hay una gran herencia. Piénsese en Avedon, piénsese en Strand, piénsese, no sé, en Mapplethorpe, o en gente ya más extraña, ¿no? Sherman. Pero lo importante es que Yaguno toma una ruta y la desarrolla a lo largo de décadas. Y ese es el punto de la siguiente participación. Va. Yo en los 80s hacía fotografía como todo cuando empiezas en búsqueda, hacía foto en la calle, hacía foto de paisajes, de arquitectura, de vida urbana, salía mucho a la calle a tomar. Pero yo veía, por ejemplo, yo veía una persona ahí, le tomó una foto, pero al verla ya impresa en mi laboratorio decía, yo quiero saber cómo se llama, quería saber su tono de voz, quién es, a qué se dedica. Entonces fue difícil, yo soy no tan extrovertido, soy más intimidillo, fue difícil llegar a pedirte, si yo estuviera en la plaza, pedirte permiso de poder hacer un retrato. Fue complicado esa relación, me tomó 2, 3 años en agarrar confianza y abordar a las personas, como aquí lo ves, e invitarlos a hacerse un retrato, ¿no? Y también, paralelamente a esto, yo soy un estudioso del arte y principalmente del retrato en la pintura y en la fotografía, y empecé a ver cómo estos grandes retratistas del siglo XIX como Félix Nadar o Julian Margaret Cameron o mexicanos como Romualdo García o los Casasolas, veías ese retrato de Francisco Villa que estaba posando porque sabía que le estaban haciendo una foto, que sabía que era una foto histórica, que iba a hacer su imagen por los siglos, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Yo quería no andar tras las personas, sino que las personas estuvieran de acuerdo en participar. Y en la pintura, yo veo los grandes retratos de la pintura y decía, pues estuvo ahí horas posando, ¿no? Pues yo quería algo así, quería esa relación, aunque aquí son relaciones rápidas, pero es una relación, supe su tono de voz, supe a qué se dedicaba, ¿no? Entonces sí fue me tomó unos 6, 7 años de hacer fotografía y de repente de darme cuenta que lo mío, donde podía aportar algo, donde podía hacer la diferencia, era en el retrato. Y bueno, en esta otra participación, lo que hace Yaguno es evocar el concepto y, digamos, la gestión, la logística de esa gran exposición que realizó en el Museo de Monterrey bajo la dirección de Jorge García Murillo. Es uno de los grandes logros del arte en Monterrey. El haber contado con un espacio como el Museo de Monterrey y con un hombre con la inteligencia, la visión y la capacidad de riesgo de Jorge García Murillo. Quiero aprovechar este pues, pequeño espacio para manifestar la enorme admiración que tengo por el filo, por la capacidad crítica y por toda esa malicia organizativa de Jorge García Murillo, que le permitió lidiar con todo lo que significa convencer al empresariado de pues invertir en gran arte de carácter contemporáneo. O sea, porque no tiene ningún chiste convencer a una persona con dinero de que compre una obra de Frida, porque eso se vende solo. Eso no hay mérito alguno. O sea, a la gente en general, incluso a la gente pues menos formada, menos educada, le suena Frida.
les suena Diego, les suena Siqueiros, les parece artístico, sin conocer la obra, porque está en el aire eso. Pero desarrollar propuestas como las que desarrolló allí García Murillo, pues eso sí es otra cosa. Eso sí es, vamos, son palabras mayores. El trabajo de García Murillo, el aporte de García Murillo como gestor al frente del Museo de Monterrey, pues fue algo único para la historia artística del norte de México. Bueno, pues uno de esos proyectos fue el de la gran exposición de Yaguno, y de eso quiero que nos hable enseguida el mismo Juan Rodrigo Yaguno. Va. García Murillo, bueno, en esa época empezó a ver a través del Conaculta, Fonca, creo, el Conaculta, el septiembre, mes de la fotografía. Entonces a García Murillo le interesaba hacer una exposición de fotografía. Yo ya le había mostrado mi trabajo y le había interesado. Y un día me habla, oye Juan, muéstrame tu trabajo. Y me acuerdo que en esa época pues todavía no existía el mundo digital, no era tan rápido, y llevé unas fotocopias ahí rápido, unas fotos básicas, pero era una caja llena de retratos. Y le impresionó, me dijo, vamos a hacer algo. Y me fui a Nueva York a imprimir, me mandó muy, ¿cómo se dice? Muy amable, me mandó a Nueva York a hacer las fotos, porque en esta época aquí no había laboratorios para hacer las fotos grandes, y me fui a Nueva York unos 10 días a hacer las impresiones, ¿no? Y Oliver de Broix, que era un gran crítico de fotografía y de arte en general, le apoyó mucho a tomar esa decisión. Y en el catálogo de esa exposición escribe Olivier, ¿sí? Pero sí, fue mi gran oportunidad, mi salto, ¿no? Y gracias a García Murillo que tuvo el ojo de invitarme a eso, ¿no? Bueno, y en la participación siguiente, ya Yaguno nos muestra de manera muy directa y muy clara lo que fue su proceso de evolución hacia la forma del retrato. Va. Buscar un lenguaje propio, ¿no? Yo todavía no lo tenía, te digo. Eso lo que se ve en el Museo de Monterrey es muy padre porque son 3 años de trabajo nomás, del 90 al 93. Yo antes del 90 hacía de todo. Haz de cuenta, te digo, un día podía tomar un retrato, otro día puedo tomar una foto, andaba en la calzada Madero tomando fotos como Aristeo, otro día me iba a las montañas a tomar cactus. Tenía un catálogo de variaciones en mi obra, pero no estaba yo ahí todavía, no era yo, era un aprendizaje del medio todavía, ¿no? Y de repente te empecé a notar que en los pocos retratos que hacía, que es lo que transmitían más, lo que podía decir, apoyarme más en eso, y empecé a investigar. Paralelamente empecé a comprar un montón de libros de retratistas de la pintura y de la fotografía, y empecé a ver por qué estas fotos me podía quedar minutos viéndolas y en otras le podía pasar la página. ¿Qué tenían estos retratos que en el otro no tenía, ¿no? Empezar a investigar la reacción del ser humano hacia la cámara, ¿no? Y algo que muchas veces no se aborda dentro del campo de lo fotográfico es que la fotografía es una expresión tecnológica. No es un arte que pueda realizarse con las manos, ni con la inspiración, ni con nada de eso. O sea, la fotografía, como el automovilismo, depende de la tecnología. O sea, un corredor de autos tiene que ser un centauro. O sea, es un cyborg. Forma parte de un equipo en el que el auto es el 50 o quizás el 80%. No sé, porque no sé de autos. Pero sí sé que el automovilismo solo se ejerce con autos. Bueno, pues la fotografía solo se ejerce con cámaras. Entonces es muy importante que un fotógrafo explique, al menos yo así lo veo, explique qué onda con la cámara. Y esa es la siguiente pregunta para Juan Rodrigo Yaguno. Y así cierro esta pequeña entrevista. Les agradezco, reitero mi agradecimiento a Tere Martínez de Relaciones Públicas y de todo lo que corresponde a prensa en el Museo de Arte Contemporáneo, porque la verdad yo como periodista, soy muy gorroso, trato de dar información, pero también genero muchos problemas y muchas cosas. Pero bueno, lo importante es que esto se está haciendo. Y pues ha habido mucha paciencia de parte del Marco para desarrollar esto, cosa que agradezco, porque yo
pues yo me he acercado al marco a obtener información desde que se formó. De hecho, fui la primera persona que entrevistó a Nina Zambrano cuando asumió, en los tiempos de Diego Sada, el estar al frente del marco. Y yo me acuerdo porque ella estaba muy nerviosa y me dijo, es que es la primera vez que me entrevistan, no es mi campo y todo eso. Bueno, pero eso ya es nostalgia. Acá lo importante es esto, de que la entrevista se hizo, se está cumpliendo y va a haber más, nada más echarle un poquito de paciencia. Por lo pronto, pues vamos al cierre de esta, que es la participación de Juan Rodrigo Yaguno acerca de qué onda con la tecnología en su fotografía. Y así cerramos el programa. Entiendo que habrá música al principio y al final, algo así para, pues de relleno, la verdad. En fin, va. Gracias. Ah, por cierto, ni he dicho, esto es de Cara al Arte. Yo soy Gabriel Contreras. Bye, bye. Fíjate, a mí me tocó el gran cambio de lo análogo. Fue un cambio difícil porque teníamos años aprendiendo el oficio y hasta cierto punto ya dominando el oficio. Y de repente llega la tecnología digital con grandes beneficios. En la mayoría son beneficios. La tecnología digital, en la mayoría son beneficios. Y entonces fue difícil adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Y lo que yo hice, que me ha funcionado a mí, hago las dos tecnologías, las mezclo, soy híbrido. Por ejemplo, todo mi trabajo personal todavía lo sigo haciendo en negativo, lo revelo, pero a partir del revelado se hace un archivo digital. Entonces físicamente yo tengo el negativo en mis archivos, en mis gavetas, y en un disco duro y en la nube tengo esa foto también digitalmente. Y entonces, pues domino los dos medios y yo vengo mucho del siglo XX, como que todavía tengo para bien o para mal, como que todas mis fotos tienen un disco duro en una nube, se me hace medio, como que no puedo dormir. Entonces, pues me gusta mucho lo físico, ¿no? Que si de esta persona hay algo físico, hay un molde físico que se puede transferir numéricamente a un digital. Pero el primer registro, el primer contacto es análogo. Sigo siendo análogo para la mayoría de mis proyectos personales. Para proyectos de encargo, comisiones, hago digital. Pero todos mis proyectos personales, el 90% son de negativos, de análogo, ¿sí?